¡zas!, lo interrumpe algo pequeño, inesperado y, bueno, completamente caótico. Hoy vamos a analizar un texto muy, muy breve, es casi una anécdota, sobre un encuentro con un chihuahua. La fuente es un único relato corto que se titula simplemente Texto. Y nuestra misión aquí es desmontar esta historia tan pequeña para ver qué motor la mueve. Queremos averiguar cómo algo tan simple puede enseñarnos tanto sobre el conflicto, la comunicación y, sobre todo, la paciencia. Y es que a menudo las historias más pequeñas son las que mejor funcionan, ¿no? Como un espejo de comportamientos mucho más grandes. Tanto humanos como animales, claro. Lo fascinante aquí será analizar no solo qué pasa, que ya de por sí es bastante cómico, Ya te digo. sino por qué las reacciones de todos, y desde luego incluyo al perro como protagonista, nos llevan a un desenlace tan, bueno, tan peculiar. Es una especie de laboratorio en miniatura. Pues entremos en ese laboratorio. La escena inicial. Felicia y Antonio, caminando tranquilamente. Todo en orden. Sí, Y de la nada aparece. El texto lo describe como un chihuahua pequeño, nervioso y con cara de haber pasado muchas aventuras. me encanta esa descripción. La clave es que está solo y visiblemente alterado. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, con el catalizador de todo. Las gafas de Antonio. Que no son unas gafas cualquiera. Ojo, el texto especifica que son unas Ray-Ban Meta con reflejos. Exacto. Y ese detalle no es trivial, para nada. No es un espejo de feria, pero reflejan lo suficiente como para que el perro se vea a sí mismo. Y ahí está el quid de la cuestión. Unas gafas de última generación, un gadget tecnológico, se convierten en el origen de un conflicto casi, no sé, prehistórico. La reacción del perro es instantánea. Se detiene, ladea la cabeza y, según el relato, lo interpreta como una provocación directa. Pero, a ver, un momento. ¿De verdad todo este lío empieza por un simple reflejo? Suena casi demasiado simple, ¿no? Parece simple, pero es que ahí está la genialidad del asunto. Ese reflejo es la chispa, la mecha, que enciende todo. Es el momento exacto en el que la calma se rompe y arranca el caos. Y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué ve realmente el perro? Claro, no ve otro perro, en el sentido estricto. Ve una imagen que se mueve exactamente como él, que imita cada gesto suyo. Para un animal que no tiene el concepto del yo como nosotros, eso puede ser, pues, increíblemente confuso, o directamente una amenaza. Claro, desde su punto de vista es como si tuviera delante a un rival que se está burlando de él. Le copia los movimientos en silencio, no puede olerlo, no puede oírlo, solo está ahí, desafiante. Exactamente. Y aquí tenemos el primer gran aprendizaje de la historia, ¿no? Una advertencia para todos. Nuestra realidad y los conflictos que surgen de ella a menudo se basan en la percepción, no en los hechos. Totalmente. El perro no está siendo atacado, no hay una amenaza real, pero percibe una, y todo su comportamiento es una reacción a esa percepción. ¿Cuántas discusiones humanas en el trabajo o en casa empiezan igual? Uf, muchísimas. Lees un mensaje con un tono que no tiene, interpretas una mirada como un juicio y ya está. La historia se dispara sola, basada en un reflejo de nuestra propia mente. Es una analogía demoledora, la verdad. El chihuahua y su reflejo. Bueno, una vez que el perro percibe esa provocación, no se anda con chiquitas. La escalada del conflicto es inmediata y sobre todo cómica. Y muy peculiar en su ejecución, todo hay que decirlo. Desde luego, no es el típico perro que va a morder tobillos. No, este tiene otras prioridades. Primero, se lanza a los pies de Felicia y empieza a roerle los zapatos con entusiasmo, como si fueran el mejor juguete del mundo. Ya. Y cuando considera que ha terminado el trabajo, pasa a los de Antonio y repite la operación. Y aquí viene mi parte favorita, la que nos mete en su cabeza. A ver, Dice que lo hace sintiéndose orgulloso de su trabajo. Orgulloso. es que esa frase es brillante. Le da una intencionalidad, una perspectiva. No es solo rabia ciega y destructiva. No. Es un trabajo bien hecho, desde su punto de vista. Podríamos interpretar ese ataque a los zapatos de varias maneras. Quizás redirige su agresión. No puedo con el rival del reflejo, así que ataco a sus cómplices. Claro. O puede ser una forma de liberar el estrés que ya sentía. O a lo mejor, y perdona el cinismo, es simplemente un perro un poco gamberro y le estamos dando demasiadas vueltas. ¿No podría ser puro vandalismo canino? Podría ser, claro.
Pero incluso en ese caso, el acto tiene una función para él. Morder es una forma de interactuar, de gestionar una emoción que no sabe cómo procesar. Y es fascinante que elija un objetivo simbólico, los zapatos, lo que les conecta con el suelo, su base, ataca sus cimientos, por así decirlo. Visto así, Pero la cosa no se queda ahí, porque el caos siempre puede ir a más. efectivamente. El siguiente incidente es un salto inesperado hacia Felicia. El texto aclara que no es con mala intención, pero Pero con mala fortuna. con muy mala fortuna. Se le queda un pelo de Felicia enganchado entre los dientes. Y en ese momento la escena es puro cine mudo. Una comedia de enredos. Me lo estoy imaginando perfectamente. Tienes al chihuahua sacudiendo la cabeza, a Felicia intentando no moverse para no empeorarlo. Ujú. Y Antonio paralizado, dudando entre si tiene que ayudar o si es socialmente aceptable reírse a carcajadas. Es que es la encrucijada perfecta. Y lo mejor es que el caos supera incluso al propio perro. La historia dice que al final sale disparado, sorprendido incluso de sí mismo. Es como si la situación se le hubiera ido completamente de las patas. Y ese momento, esa sorpresa del perro, es un punto de inflexión. El conflicto ha escalado. Ha pasado de ser un problema material, los zapatos, a ser un problema físico, personal. Hay un contacto directo, descontrolado. Sí, Y aunque siga siendo cómico, la tensión ha subido. La sorpresa del animal es clave porque nos confirma que no hay un plan maestro. No es un villano calculador. Es un agente del caos que actúa por puro instinto. Y eso lo hace más impredecible, pero también, en cierto modo, más vulnerable. vale, la situación es un caos total. El perro fuera de control, los humanos desconcertados. Lo normal sería gritar o intentar ahuyentarlo. Pero lo que hace Antonio a continuación le da la vuelta por completo a la tortilla. Abandona la lógica convencional del yo estoy al mando aquí. Totalmente. Dice el texto, Antonio, intentando imponer orden, se agachó y colocó las gafas Ray-Ban a la altura de la cara del perro. Ojo a esto. En lugar de quitar de en medio la causa del problema, lo que hace es confrontar al perro con ella. Le vuelve a poner el espejo delante. Y el remate final llega justo después. Felicia también se inclina, se pone a su altura y ambos, muy serios, le dicen al perro, wow, 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 wow. Este es para mí el momento más importante y revelador de toda la historia. Sí, ¿verdad? Aquí es donde la anécdota se convierte en una lección magistral. En lugar de imponer su autoridad de la manera tradicional, deciden hacer algo radicalmente diferente. Deciden hablar el idioma del problema. Espera, ¿me estás diciendo que la solución fue ponerse a ladrarle? Pues O sea, dicho así, suena a una auténtica locura. Si yo viera dos personas ladrándole a un chihuahua por la calle, probablemente cambiaría de acera. suena a locura, ¿sí? Por eso lo llamo un acto de empatía absurda. Es absurdo desde nuestra lógica humana, pero es profundamente empático desde la perspectiva de la situación. Ajá. Desarma por completo al perro. Al reflejar su comportamiento, tanto visual con las gafas como auditivo con los ladridos, rompen el patrón de conflicto. Bajan a su nivel en lugar de forzarlo a subir al suyo. No le dicen compórtate, sino, vale, entendemos tu caos, vamos a comunicarnos en tus términos. Es una renuncia al ego humano, de alguna manera. Exacto. Y funciona. La reacción del perro lo demuestra. El relato dice que salió corriendo, pero no muy lejos. No huye despavorido. No. Simplemente lo sigue todo el camino hasta casa. Es como si al hablar su idioma le hubieran dicho, te vemos, entendemos tu estado. Y eso lo cambia todo. Exacto. El conflicto no solo ha terminado, se ha transformado. El hecho de que los siga a casa es la resolución. La tensión se ha disipado y se ha creado un vínculo. Ya no son los humanos contra el perro, ahora son un grupo que ha superado su primer conflicto. ¡Wow! Y esto nos lleva a pensar. En la crianza de un niño con una rabieta, a veces la solución no es gritar más fuerte, sino sentarse en el suelo con él y validar su emoción. Es verdad. Es el mismo principio. Hablar el idioma del problema. Es una idea muy potente y nos lleva directamente a la escena final, a la aceptación de esta nueva y extraña realidad. Llegan a casa y el perro se sienta frente a Felicia y la descripción es genial. La miró fijamente y puso cara de perro bueno, como si nada de lo ocurrido tuviera que ver con él. El agente del caos ha borrado su historial de búsqueda. Modo avión activado. Yo no he sido. Total. Y la reacción de Felicia es la rendición absoluta. Suspira y dice la frase que lo cierra todo. Bueno, parece que ya nos ha elegido.
Ya está. No hay debate. Es un hecho consumado. El perro ha decidido por ellos. Y Antonio también se rinde. El texto dice que miró sus zapatos roídos, luego al perro y aceptó la derrota. Pero es una derrota que en el fondo es una victoria de otro tipo. Han perdido unos zapatos, pero han ganado un chihuahua caótico. Eso han ganado. Pero la dinámica ha cambiado. Han pasado de ser víctimas de un problema a ser los cuidadores de su origen. Y justo aquí es donde el relato nos entrega la moraleja de forma explícita, ¿no? Atando todos los cabos. Efectivamente, la moraleja dice: a veces lo que empieza como un problema ruidoso y mordisqueado termina siendo una compañía inesperada y una lección de paciencia. La historia es una ilustración perfecta de esto. El problema no se solucionó venciéndolo, se solucionó aceptándolo, interactuando con él en sus términos y finalmente adaptándose. Y la paciencia aquí no fue solo esperar, fue la paciencia de probar un método absurdo que requería una buena dosis de humildad. Y para rematar, el relato nos deja una pequeña rima final, un resumen humorístico que funciona como una advertencia para navegantes. Dice así: cuidado con el perro, aunque parezca un bendito, que entre saltos y reflejos te deja el zapato maldito. Es el broche de oro. Un pequeño refrán que encapsula toda la anécdota. Resume el origen del conflicto, los reflejos, la acción, los saltos y la consecuencia, el zapato maldito. Todo con un tono ligero y memorable. Totalmente. Entonces, resumiendo nuestro análisis, hemos visto cómo un encuentro caótico provocado por un simple reflejo escala. Sí. El conflicto se resuelve no con autoridad, sino con un acto de empatía absurda, bajando al nivel del problema. Y todo concluye con la aceptación de que a veces la solución no es eliminar el problema, sino integrarlo. Exacto. Ha sido un viaje narrativo completo en apenas unos párrafos. Y creo que nos deja con una reflexión final. Una idea para darle vueltas. Dispara. El texto nos muestra que la solución más efectiva fue abandonar la lógica humana para adoptar una perspectiva radicalmente diferente, casi irracional. Se agacharon y ladraron. Y funcionó. Esto plantea una cuestión muy interesante. ¿Cuántos de los problemas ruidosos y mordisqueados de nuestro día a día podrían resolverse no con más lógica o más fuerza, sino encontrando una manera inesperada y empática de ladrarles de vuelta? ¿Qué pasaría si, por un momento, en lugar de forzar una solución desde nuestra perspectiva, nos atreviéramos a agacharnos e intentar hablar el idioma del problema? Quizás la respuesta más inteligente no siempre es la más lógica. Servicios en uso. Grabación de servicios en grabación de